Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se muestra la forma compleja de la serie de Fourier. En muchas aplicaciones de la serie de Fourier, en particular puedo mencionar el procesamiento de señales, es importante expresar esta serie de Fourier en términos de los exponenciales complejos e a la más menos j por n omega sub 0x. Para lograr esto se escriben tanto el seno como el coseno en términos de estos exponenciales complejos. El coseno de n omega sub 0x como e a la j por n omega sub 0x más e a la menos j por n omega sub 0x sobre 2 y el seno de n por omega sub 0x como e a la j por n omega sub 0x menos e a la menos j por n omega sub 0x sobre 2j. Si sustituimos las expresiones del coseno de n omega sub 0x y del seno de n omega sub 0x en términos de exponentes complejos sobre la serie de Fourier con términos trigonométricos, nos queda esta expresión. Teniendo en cuenta que 1 sobre j es igual a menos j y agrupando, f de x nos queda como a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n menos j por b sub n sobre 2 por e a la j por n omega sub 0x más a sub n más j por b sub n sobre 2 por e a la menos j por n omega sub 0x. Llamando a c sub 0 igual a sub 0 sobre 2, c sub n a sub n menos j por b sub n sobre 2 y c de menos n a sub n más j por b sub n sobre 2, podemos escribir la forma compleja de la serie de Fourier como f de x igual c sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n por e a la j n omega sub 0x más c de menos n por e a la menos j n omega sub 0x. Y esto lo podemos escribir de esta manera. El término c sub 0 lo escribimos como c sub 0 por e a la j por 0 por omega sub 0x y esta sumatoria la separamos en dos sumatorias. Una para valores positivos de n y otra para valores negativos de n. Por tanto, esto lo podemos simplificar escribiéndolo como la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la j n omega sub 0x. Los coeficientes de la serie compleja de Fourier los podemos calcular en términos de a sub n y b sub n, los cuales ya se conocen. Para más información de cómo calcular los coeficientes a sub n y b sub n de la serie trigonométrica de Fourier, te invito a ver en este canal una presentación sobre ese tema. C sub 0 nos queda como a sub 0 sobre 2 igual a 1 sobre t por la integral de f de x diferencial de x, con límites para x entre a y a más t. Es importante resaltar que nosotros podemos calcular esta integral comenzando en cualquier punto inicial. Lo importante es que la longitud del intervalo de integración corresponda a un periodo de la función periódica. Para n igual 1, 2, 3 y así sucesivamente, con c sub n igual a sub n menos j b sub n sobre 2, sacamos este un medio fuera del signo de la integral, sustituimos la definición de a sub n, sustituimos la definición de b sub n, agrupamos en una sola integral y este término por la fórmula de Euler es e a la menos j n omega sub 0x. Nos queda entonces que c sub n es igual a 1 sobre t por la integral de f de x por e a la menos j n omega sub 0x diferencial de x, con límites para x entre a y a más t. Por un procedimiento similar, con c de menos n definida como a sub n más j b sub n sobre 2, sustituimos el valor de a sub n, sustituimos el valor de b sub n, nuevamente agrupamos en una sola integral, aplicamos la fórmula de Euler y nos queda que c de menos n es igual a 1 sobre t por la integral de f de x por e a la j n omega sub 0x diferencial de x, con límite para x entre a y a más t. Ténganse en cuenta que si f de x es una función real, c de menos n es igual al conjugado de c sub n. También las ecuaciones que definen a c sub n y a c de menos n las podemos combinar en una sola expresión. Y nos queda c sub n igual a 1 sobre t por la integral de f de x por e a la menos j n omega sub 0x diferencial de x, con límites para x entre a y a más t. Y n igual 0, más o menos 1, más o menos 2 y así sucesivamente. Ejemplo 1. Determine la serie compleja de Fourier de f de x igual a x
con x entre 0 y 2pi y f de x igual a f de x más 2pi. Esto es, se nos dice que f de x es una función periódica con periodo 2pi. Con f de x definida entre 0 y 2pi, esto es, en un intervalo de longitud igual a su periodo, con esa información es suficiente para definir o representar a f de x en cualquier valor de x, tal y como se muestra. Haciendo a igual a 0 con t igual a 2pi y omega sub 0 igual a 2pi sobre t, sustituyendo sobre la definición de c sub n, nos queda que esto es 1 sobre 2pi por la integral de x por e a la menos j n por 2pi sobre 2pi x diferencial de x, con límites para x entre 0 y 2pi. Simplificamos un poco, integramos con respecto a x, evaluamos límites de integración y tomamos en cuenta que e a la menos j n por 2pi es igual a 1, así que estos términos se cancelan y al simplificar nos queda que c sub n es igual a j sobre n. Esto lo podemos escribir como e a la j por pi medio sobre n y esto es válido para n diferente de 0. Para n igual 0, c sub 0 es 1 entre 2pi por la integral de x con límites para x entre 0 y 2pi. Integramos y evaluamos y nos queda que c sub 0 igual pi. Sustituyendo los valores encontrados sobre la definición de la serie compleja de Fourier, nos queda que f de x es igual a pi más la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito. Obsérvense el asterisco que hemos colocado aquí, de e a la j pi medio sobre n por e a la j n por pi. Y esto lo podemos escribir como pi más la sumatoria de n igual menos infinito hasta infinito de e a la j que multiplica a nx más pi medio sobre n. Este asterisco significa que la sumatoria no incluye el valor de n igual 0. Ejemplo 2. Aquí se nos pide reducir la serie compleja de Fourier que obtuvimos en el ejemplo anterior a la serie trigonométrica de Fourier. Tenemos c sub 0, tenemos c sub n y esto lo podemos escribir como 2c sub n igual a sub n menos j b sub n. Tenemos c de menos n y esto lo podemos escribir como 2c de menos n igual a sub n más j b sub n. Sumando miembro a miembro estas expresiones tenemos que a sub n es igual a c sub n más c de menos n. C de menos n es igual al conjugado de c sub n y por propiedad de números complejos, un número complejo más su conjugado es 2 veces la parte real del número complejo. Esto es, a sub n nos queda como 2 veces la parte real de c sub n. Si restamos miembro a miembro ahora estas expresiones, b sub n es igual a j que multiplica a c sub n menos c de menos n. C de menos n es igual al conjugado de c sub n y nuevamente aplicando la propiedad de número complejo, b sub n nos queda como menos 2 veces la parte imaginaria de c sub n. Con c sub 0 igual a pi y c sub n igual a j sobre n, tenemos que a sub 0 sobre 2 es igual a pi, a sub n que es 2 veces la parte real de c sub n es igual a 0 y b sub n definido como menos 2 veces la parte imaginaria de c sub n es menos 2 sobre n. Con omega sub 0 igual a 1, al sustituir sobre la definición de la serie trigonométrica de Fourier, nos queda que f de x es igual a pi menos 2 que multiplica a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del seno de n por x sobre n. Expandiendo esta sumatoria se muestran algunos términos de esta serie trigonométricas. Se tiene en la figura la representación geométrica de la función periódica f de x igual a x del periodo 2pi y su serie trigonométrica de Fourier. Ejemplo 3. Determine la serie compleja de Fourier de f de x igual e a la x definida en el intervalo 0,2pi. Y se nos dice que esta función es periódica de periodo 2pi. Se muestra la representación geométrica de f de x en un intervalo de longitud igual a su periodo. Información suficiente para representarla en cualquier valor de x. Con f definida en 0,2pi, el periodo de esta función igual 2pi y omega sub 0 igual a 2pi sobre t, tenemos que c sub n es igual a 1 sobre 2pi por la integral de e a la x por e a la menos jn por 2pi sobre 2pi x diferencial de x, con límite para x entre 0 y 2pi. Simplificando y agrupando estos términos me queda que c sub n es 1 sobre 2pi por la integral de e a la 1 menos j por n, todo eso multiplicado por x diferencial de x, con límites entre 0 y 2pi. Integramos
Evaluamos límites de integración y nos queda que C sub n es e a la 2 por pi menos 1 sobre 2pi que multiplica a 1 menos j por n. Sobre la definición de la serie compleja de Fourier, al sustituir el valor de C sub n me queda que f de x es igual a e a la 2pi menos 1 sobre 2pi que multiplica a la sumatoria de n igual menos infinito hasta infinito de 1 sobre 1 menos j por n por e a la j nx. Ejemplo 4. De nuevo se nos pide reducir la serie compleja de Fourier que obtuvimos en el ejemplo anterior a la serie trigonométrica de Fourier. Con C sub n definido por esta expresión, a sub 0 sobre 2 que es C sub 0, al sustituir el valor de n igual a 0, nos queda como e a la 2pi menos 1 sobre 2pi. A sub n definido como 2 veces la parte real de C sub n, sustituimos el valor de C sub n. Y para simplificar esta expresión, multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de 1 menos j por n. Al realizar este producto, que es el producto de un número complejo por su conjugado, obtenemos en el denominador que esto es 1 más n cuadrado. Tomando la parte real de este número complejo, a sub n es igual a e a la 2pi menos 1 sobre pi que multiplica a 1 más n cuadrado. Con b sub n definido de esta manera, hacemos la sustitución y al tomar la parte imaginaria de este número complejo, nos queda que b sub n es igual a menos e a la 2pi menos 1, eso multiplicado por n sobre pi que multiplica a 1 más n cuadrado. Con los resultados obtenidos y omega sub 0 igual a 1, al sustituir sobre la definición de la serie trigonométrica de Fourier, sacando valores constantes fuera del signo de la sumatoria, f de x es igual a e a la 2pi menos 1 sobre pi. Y esto multiplica a 1 medio más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1 más n cuadrado por el coseno de nx menos n seno de nx. Se muestran algunos términos del desarrollo en serie trigonométrica de Fourier de la función periódica f de x igual e a la x con periodo 2pi. En la figura tenemos la representación geométrica de la función periódica f de x igual e a la x de periodo 2pi y su serie trigonométrica de Fourier. Espectro de amplitud y fase. Los coeficientes de la serie compleja de Fourier de una función periódica se pueden expresar como el módulo de C sub n por e a la j phi sub n. Módulo de phi sub n igual a la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Y phi sub n igual a la tangente a la menos 1 de menos b sub n sobre a sub n, con n diferente de 0. El módulo de C sub n es la amplitud y phi sub n es el ángulo de fase de cada uno de los coeficientes de la serie compleja de Fourier. El conjunto de valores del módulo de C sub n y phi sub n considerados como una función de la frecuencia angular n omega sub 0 son llamados los espectros de amplitud y fase respectivamente de la función periódica f. El espectro de amplitud nos muestra la contribución de cada armónico en una serie de Fourier y consiste en un diagrama cartesiano en cuyo eje horizontal se representa la frecuencia de cada armónico y en el vertical la amplitud del mismo. Además, como el módulo de C sub n es igual al módulo de C de menos n, este espectro de amplitud tiene simetría par. El espectro de fase con C de menos n igual al conjugado de C sub n tiene simetría impar. Ejemplo 5. Representa los espectros de amplitud y fase de f de x igual a x cuadrado con x entre 0 y 2 y f de x una función periódica de periodo 2. Con el periodo de la función igual a 2, omega sub 0 igual a pi y n diferente de 0, C sub n es un medio de la integral de x cuadrado por e a la menos jn pi por x diferencial de x, con límites para x entre 0 y 2. Integramos, evaluamos y teniendo en cuenta que e a la menos j 2n pi es igual a 1, estos dos términos se cancelan y esto nos queda como 2j sobre n por pi más 2 sobre n cuadrado pi cuadrado. Esto lo podemos simplificar más, por tanto C sub n va a ser igual a 2 sobre n cuadrado pi cuadrado que multiplica a 1 más j por n por pi. Con C sub n igual a 2 sobre n cuadrado pi cuadrado por 1 más j n pi, su módulo es 2 sobre n cuadrado pi cuadrado por la raíz de 1 más n cuadrado pi cuadrado. Y su argumento es la tangente a la menos 1 de n pi entre 1. Esto es la tangente a la menos 1 de n pi.
Con las expresiones del módulo de C sub n y phi sub n construimos esta tabla, cuyas columnas son n, n omega sub 0, módulo de C sub n y phi sub n. A partir de los valores de la tabla anterior representamos el espectro de amplitud de f de x. En el eje horizontal tenemos la frecuencia de cada armónico y en el vertical su amplitud. Se observa además que este espectro de amplitud tiene simetría par. También se muestra el espectro de fase de la función f de x con su simetría impar. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y hasta una próxima oportunidad.